¿Están listas para pasar todo el fin de semana juntas hablando de la oración? Estoy emocionada, les diré algo. Sé que cuando hay tanta gente, cada quien tiene diferentes historias, diferentes recuerdos, diferentes experiencias con la oración. Así que les contaré una mía antes de ver las escrituras. Bueno, yo crecí con 3 hermanos. Éramos 4 en total. Soy la mayor. Tengo 2 hermanas y un hermano que es menor que yo por 8 años y medio. Y toda la familia, los 6, era muy tradicional. Nos sentábamos todos a la mesa y comíamos algo hecho en casa casi siempre. Nos sentábamos a comer y conversar y siempre empezábamos orando. Mi hermano tenía unos 4 años en ese entonces y creo que yo tenía 13 o algo así. No sé si mis cálculos son correctos, creo que sí. Y él estaba sentado ahí, nunca lo olvidaré, tenía 4 años y medio o algo así, y luego mi papá y mis hermanas y mi mamá hasta llegar a mí. Pues mi hermano recién había empezado la escuela dominical. Y su maestra de escuela oraba por cada niño de la clase y le decía al Señor los atributos de cada niño por quien oraba. Así que cuando le tocaba orar a mi hermano, imitaba a su maestra y sus oraciones duraban demasiado tiempo. Realmente eran largas. Y cuando le tocaba orar a Dave, pensaba, ¡ay, le toca orar a él, ok! Entonces nos tomábamos las manos y David era tan lindo y ahora mide como 1,90 m, pero así era en ese tiempo. Y cerraba sus ojos muy fuerte, porque mientras más fuerte los cerraba, más santo eras. Y eso hacía. Y empezaba por mi papá. Decía, querido Dios, te damos muchas gracias por mi papá. Es muy buen papá. Trabaja mucho. Y seguía, me lleva de pesca y es tan bueno. Y así seguía uno por uno. Oraba por Megan y decía, oh Señor Jesús, gracias por Megan. Amo a Megan. Es una linda hermana. Siempre me ayuda con las tareas y a ponerme los patines cuando lo necesito. Y por Katie, que ve televisión conmigo en la noche y la quiero mucho y me alegra que sea mi hermana. Y luego oraba por mi mamá y daba gracias al Señor porque nos hacía la cena y lo llevaba a la escuela y es muy amorosa y cuidadosa. Y luego llegaba hasta mí y decía, Señor Jesús, te doy gracias por Kelly. Porque, bueno, en realidad no me agrada mucho Kelly. Sí, así reaccionaba toda la familia. Todos en la mesa se morían de risa y yo me sentía un poco ofendida. No sé qué le hice, pero déjenme decirles que mi hermano ahora vive a 5 kilómetros de mí y tiene 3 hijos. Y ahora estoy pagando por lo que sea que le hice, porque sus hijos van a mi casa siempre. Nunca supe lo que le hice pasar, pero todos tenemos experiencias con la oración. Y yo espero que hoy y el resto del tiempo todas obtengamos un profundo y alentador entendimiento bíblico de la oración. Bien, quiero que hagan esto. Abran sus Biblias en Mateo capítulo 6. Tal vez estén pensando, y sería lo más normal, que vamos a ver la oración modelo. Pero en realidad lo que quiero hacer es ver 2 pasajes, uno justo antes de la oración modelo y uno justo después de la oración modelo. Y espero que al terminar estos nos ayuden a entender mucho mejor la oración modelo. Así que eso vamos a hacer. Vamos a dar un vistazo rápido del antes y otro del después y recordemos que la oración modelo aparece justo en el centro del Sermón del Monte. Todo lo que compartiremos hoy será parte del Sermón del Monte de Jesús. Todo estará conectado y dará forma a la oración modelo. Ahora, quiero hacerles una pregunta hoy. Al hablar de un obstáculo de la oración en tu vida, al hablar de lo que dificulta la oración, seguro podemos hacer toda una lista y hablaremos de esto en estos días. Pero creo que es una de las más grandes preguntas que debemos hacernos hoy. Es esta. ¿Es Dios bueno? ¿Es Dios realmente bueno? Porque lo que creemos sobre la bondad de Dios tendrá un impacto muy profundo en nuestra vida de oración. Les diré lo que me emociona hoy.
Cuando vemos el Antiguo Testamento, hay oraciones grandiosas. Y hay profetas y sacerdotes y reyes y reinas y madres y padres que hablan sobre quién es Dios y hablan de los atributos y la bondad de Dios. Y luego en las epístolas del Nuevo Testamento están los apóstoles que hablan de los atributos de Dios y quién es Él. Pero en el Sermón del Monte podemos escuchar quién dice Jesús que es Dios. Y eso me hace apoyarme en eso y me emociona, porque lo dice todo al inicio. Jesús dice que Dios es bueno. Y esa es la más grande motivación para poder orar. También les diré algunas cosas desde el inicio y no se preocupen por escribirlo ahora, porque voy a hablar de cada una. Y veremos cómo Jesús revela la naturaleza personal de Dios, la naturaleza proveedora de Dios, la naturaleza dadivosa de Dios y la naturaleza bondadosa de Dios. Y vamos a explicar cada una de estas cosas al avanzar. Esto es lo que voy a hacer. Voy a empezar leyendo los versículos que vienen antes de la oración modelo. Están en Mateo capítulo 6 y leeré los versículos 5 al 8. ¿Me están siguiendo? ¿Están listas? ¿Están listas para oír lo que Jesús nos dice sobre Dios, cómo orar y cómo la manera de orar se relaciona directamente con a quién oramos? Eso veremos aquí, ¿bien? Versículo 5. Y cuando ores, dice Jesús, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, antes de que vosotros le pidáis. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tus palabras eternas sobre Dios Padre. Señor, te doy gracias por este pasaje y te pido que avives una pasión y una gran motivación por orar, por la bondad de Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, lo que Jesús hace aquí es yuxtaponer dos tipos de personas y dice, no ores como este grupo y no ores como este otro grupo. Porque a veces al aprender cómo hacer algo, primero hay que aprender cómo no se hace, ¿verdad? Eso resulta útil. Entonces Jesús dijo, no oren como los no religiosos, los paganos, los gentiles que adoran a múltiples dioses, porque le oran al Dios equivocado. Pero tampoco oren como los religiosos, porque ellos oran al Dios correcto, pero por razones erróneas. Bien, así que vamos a ver estos dos grupos distintos, los hipócritas y los gentiles, y por qué Jesús dijo que no oremos como ninguno de ellos. Y déjame decirte, todo depende de quién es Dios. Por eso nos dijo que no oremos como ellos, porque ninguno realmente entiende quién es Dios. Bien, esto es lo primero que quiero que vean. Primero están los hipócritas. ¿Quiénes son los hipócritas cuando dicen, no sean como los hipócritas, porque ellos oran de pie en las sinagogas y en las esquinas? Lo que vemos en el resto del Evangelio de Mateo es que cuando Jesús hablaba de los hipócritas, generalmente eran los fariseos, los escribas, los líderes religiosos, las personas que hacían lo correcto por las razones erróneas. Y esto es importante porque cuando hablamos de los hipócritas hoy, ¿en quiénes pensamos normalmente? Normalmente pensamos en personas que dicen lo correcto, pero en privado hacen cosas erróneas, cometen pecados, y esa es ciertamente una forma de hipocresía. Pero lo que vemos en esta parte específica de la Biblia es que Jesús llama hipócritas al tipo de personas que hacía lo correcto, pero su corazón no. Ellos ayunaban, daban con generosidad y también oraban, pero lo hacían por las razones erróneas. ¿Por qué oraban los hipócritas por las razones erróneas? Pues los judíos oraban 3 veces al día.
Todos se detenían y oraban, y estos líderes religiosos esperaban encontrarse en una sinagoga o en una esquina de la calle, y justo resultaba que estaban en el lugar más público y cuando les tocaba orar, todos los admiraban y decían, vaya, él sí que es santo. Y sé que no solemos orar de esta manera usualmente, no tenemos un sistema religioso así, y tal vez pensamos que no es relevante, pero vamos a hablar de las redes sociales por un momento, ¿no? Miren, yo sé que el corazón humano es como es. Podemos ser hipócritas, podemos hacer lo correcto por las razones erróneas todo el tiempo. Jesús dijo, no hagas eso, y dijo, más bien lo que quiero que hagas es que vayas a un lugar secreto. ¿Por qué dice un lugar secreto? Bueno, porque está lejos del aplauso de la gente, y si los hipócritas buscaban eso, si esa era la recompensa que buscaban, Jesús dijo, la tienen, esa recompensa. Esa, la palmadita, ese aplauso, ese, vaya, eres muy bueno. Pero, ¿qué pasa luego de obtenerlo? ¿Acaso te satisface, verdad que no? Cuando alguien dice algo sobre mí, pienso, vaya, creo que necesito que lo repitas mañana, ¿sí? Vas a tener que decirme lo asombrosa que soy cada día, ¿está bien? Porque no basta, y Jesús dijo, el lugar secreto, así que no hay más que decir. Y que tu oración sea tener comunión con tu Padre, con Dios Padre. Y también dice que el Padre que ve en lo secreto y que está en secreto te recompensará. Ahora quiero hablar sobre la palabra recompensa. Por un momento, no sé cómo fue tu infancia, pero creo que a veces, al menos lo habitual, cuando yo crecí, no era dedicarle mucho tiempo a esa parte, porque parecía un poco egoísta, ¿no es así? ¿Será una buena motivación para orar? ¿Debería orar a Dios porque sé que me va a recompensar? Eso parece un poco egoísta y creo que por eso no le damos mucha atención. Y me puse a pensar, ¿por qué la recompensa es un gran tema en el Sermón del Monte de Jesús? Es un tema importante. Así que me puse a pensar en mis sobrinos y sobrinas. Mi hermano que mencioné y su esposa viven cerca y me dejan a sus hijos, y quiero decirte que me encanta ser tía. Me encanta ser tía. No tengo hijos propios y una de mis cosas favoritas de ser la tía Kelly es que los chicos van a verme y nos divertimos. Ellos me aman y yo a ellos. Y apenas se ponen pesados, los mando a su casa. Los meto en el auto, empaco sus cosas, las coloco en el asiento de adelante y listo. Me encanta ser tía. Pero cuando van a verme, ya saben cómo es, especialmente cuando se quedan a dormir y empiezan a discutir y a pelearse y a quitarse las cosas y se molestan entre sí. Siempre les digo algo como, miren chicos, les hago un trato. Ya, en serio, quiero que sean buenos entre ustedes. Y si se portan bien, y Lily, si comes el asado con las cebollas, y si tú haces esto y recoges lo otro, y así, esta noche será asombrosa. Veremos una película, comeremos palomitas y un helado. Nos vamos a divertir, ¿verdad? Y lo hacen. Porque quieren la recompensa. Y quizás piensen, pero eso es egoísta. Deberían hacerlo igual. Tal vez, pero míralo de este modo. No es solo por la recompensa, lo hacen porque creen que voy a cumplir lo que les dije. Entonces me puse a pensar que cuando vamos a orar en privado y confiamos en que el Dios del universo, nuestro Padre, quien nos recompensa, no es ser egoísta, es confiar. Es decir, creo que quien tú eres y lo que vas a darme y lo que recibiré solo por estar en tu presencia es más importante para mí que cualquier recompensa que podría obtener de un ser humano. Y eso no es egoísmo, se trata de confiar. Y espero que sea una motivación para ti. No te sientas egoísta por esperar una recompensa por orar. Es parte de tu privilegio como hija. Aprópiate de las promesas del Señor. Él cumple su palabra y eso es lo que Jesús quiere que entendamos sobre Él. Mira cómo Jesús dice, si ellos tienen su recompensa, están buscando el aplauso de la gente, pero dice, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y esto es lo primero que quiero que vean hoy, que Jesús revela la naturaleza personal del Dios Todopoderoso. La naturaleza personal de Dios Padre. Por supuesto, Jesús también es Dios, pero aquí habla del Dios Padre. Entonces Jesús nos revela la naturaleza personal de Dios porque se refiere a Él como Padre.
Este tema es prevalente en el Evangelio de Mateo y es un tema esencial del Sermón del Monte de Jesús. Ahí Jesús revela a todas las personas que el Dios Todopoderoso es un Padre amoroso, tierno y personal. Algunas de las que están aquí hoy tal vez se preguntan si Dios conoce tus necesidades, si ve tu dolor, si es cercano, si está contigo o está de tu lado. Y en este pasaje vemos una y otra vez que Jesús dice, tu Padre. Era una idea radical, una revelación radical sobre quién es Dios. Jesús dijo, puedes salir y orar por el aplauso de la gente o puedes encontrarte con tu Padre personal. También quiero hablar del segundo grupo de gente. Recuerda que Jesús dijo, no oren como los religiosos porque oran al Dios correcto, pero por razones erróneas. Y sigue, pero tampoco oren como los religiosos, los gentiles, los paganos, porque ellos adoran a los dioses erróneos. Oraban al dios del sol, al de la lluvia, al de la cosecha, al dios de la cafetera francesa. Oraban a todos esos dioses, y esos dioses eran caprichosos, impredecibles y distantes. La lista sigue, no eran amorosos, y por eso los gentiles parloteaban, porque estaban intentando generar energía y emociones, intentaban forzar a sus dioses a suplir sus necesidades, proveerles. Y una vez más, Jesús dijo, no oren así, porque tienen un Padre Celestial que ya sabe lo que necesitan. Bien, vamos a hablar de eso un momento. ¿Cuántas creen que la idea de que si Dios ya sabe lo que necesitas, igual tienes que orar y pedírselo? ¿Verdad? Bien, veo algunas manos. Sí, así es, lo aprecio su honestidad, porque yo he pensado eso. Pero si ya sabe lo que necesito, ¿por qué tengo que ir a un lugar a orar? Bueno, para empezar, seamos honestas, no oramos solo para pedir cosas. No es transaccional. Es para tener comunión. Orar es estar en la presencia de Dios. Es parte de la relación. Superficialmente, esa es una de las razones. Pero recuerdo que estaba reflexionando y pensando en esto, porque es un problema para muchos. Si ya sabe lo que necesitamos, ¿por qué tenemos que hacer todo eso? ¿Por qué no solo nos lo da, verdad? Bueno, estuve pensando en eso y creo que el Espíritu Santo me dijo, Kelly, ¿preferirías servir a un Dios que no sabe lo que necesitas? Vamos a explorar esa opción por un momento. Bueno, yo soy soltera y ahora tengo 40 años. ¿Qué pasaría si de pronto el Señor me dijera, Kelly, no sabía que querías casarte? Si hubieras sabido, cuando eras estudiante hace años, había un chico maravilloso y podría haberlos unido, pero no me dijiste nada. Así que se lo di a alguien más. Pero si me hubieran dicho, podría, o con un trabajo. Imagina que necesitas un trabajo. La situación, las finanzas están difíciles y le dices al Señor y te dice, ¿qué? ¿En serio? Podría haber hecho algo hace 5 meses si me deseas algo. Había un gran empleo. Era perfecto para ti. Justo. Pero no sabía. No me dijiste. ¡Qué ridículo suena!, ¿verdad? Entonces, si somos honestas, nadie quiere servir a un Dios que no conoce. ¿Cuáles son nuestras necesidades? Así que Jesús nos revela, y es algo muy importante, porque los gentiles creían verdaderamente en estos dioses que podían proveerles ciertas cosas, pero no eran conocibles, no eran personales, no eran amorosos. Y Jesús le dijo a sus seguidores y a la gente en el monte que lo escuchaban, no tienen que orar así porque están orando a un Dios totalmente diferente. No tienen que orar así porque su Dios es diferente. Es el único Dios verdadero y sabe lo que necesitas. Y espero que eso nos dé paz. Y espero que al acercarte a tu Padre en oración, no lo veas como algo negativo, sino que descanses y sepas que el Señor sabe lo que necesitas.
¿Y cuántas veces ha hecho el Señor algo por ti y pensaste, vaya, no sabía que necesitaba eso? ¡Qué bueno fue el Señor! Yo oré por esto o lo otro y me dio algo que no estaba buscando. Yo ni sabía que lo necesitaba. ¿O cuántas veces hemos orado por algo y me refiero a pedir, rogar en el piso, diciendo, Señor, por favor, por favor, por favor? Y al final no nos lo da y luego de 5 años o 10 años pensamos, gracias, Señor. Hubiera sido el peor matrimonio que jamás hubiera existido, o algo así. O hubiera sido el peor y dices, gracias porque esquivé esa bala, y el Señor dice, no es cierto, yo la atrapé por ti, ¿verdad? Él lo sabe. Quiero que lo oigas hoy. Es una gran revelación la que Jesús nos da sobre Dios Padre. Que Él no ignora lo que necesitas, lo que tu corazón anhela. Tu dolor, tu pérdida, tus luchas, el vacío. Él lo ve, Él lo sabe. Y este es el segundo punto. Jesús revela la naturaleza proveedora de Dios Padre. Primero, nos revela la naturaleza personal. Y luego, al revelar que Dios conoce tus necesidades, dice que es para poder suplirlas y así revela la naturaleza proveedora de Dios Padre. Y por supuesto, Jesús habla más al respecto en el Padre Nuestro. Ahora quiero que vayamos a Mateo capítulo 7 y vamos a leer los versículos del 7 al 11. Algunos académicos piensan que esta pequeña sección es la culminación del Padre Nuestro. Hay algunas partes en medio, pero como Mateo quería que la oración modelo estuviera en el centro del Sermón del Monte, hay algunas partes en medio. Y algunos académicos señalan que el pedir y buscar y llamar son la culminación del Padre Nuestro. Quiero que veamos otros 2 atributos de Dios Padre que Jesús revela en esta sección. Quizás muchas de ustedes ya conozcan esto. Voy a leer solo los versículos 7 y 8. Capítulo 7, versículos 7 y 8 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Bien, ¿qué tenemos aquí? Jesús nos revela que Dios es un Dios que responde, ¿verdad? Es un Dios que responde. En un momento hablaremos de esto. Dice que el que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Entonces quiere que entendamos que Dios Padre responde cuando nos acercamos. Pero hay un problema. Nuevamente, si quieres, levanta la mano. No es necesario, pero ¿cuántas aquí han pedido cosas muy buenas y el Señor no se las ha dado? ¿Cuántas han estado buscando y no han hallado? ¿Cuántas están cansadas de llamar y la puerta aún no se abre y no saben de qué habla el pasaje? Bien, yo empiezo. A veces hay algo misterioso sobre este tema y no voy a tratar de resolverlo, pero sí quiero darles 4 cosas para considerar. ¿Sí? Solo unas cosas para pensar, relativas a este pasaje en particular. Muy bien, debemos considerar, primero, que Jesús no recibió lo que pidió en oración. Estoy hablando de que, justo antes de ir a la cruz, en Mateo 26:39, dice, Padre mío, mira cómo se dirige a Dios, Padre mío. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Y qué pasó? La copa no pasó. Tuvo que beber la copa, es decir, ir a la cruz. Jesús dijo estas palabras. No mucho antes de hacer una oración que, en algunas formas, no fue contestada de la manera que su carne esperaba, ¿verdad? Ese es el número 1. Número 2, es recordar que cuando habla de pedir, buscar y llamar y lo que vendrá, lo dice en el contexto del Sermón del Monte
que habla de buscar lo correcto. Habla de buscar la justicia de Dios, su reino y su voluntad, y todas esas cosas primero, no nuestros planes, no nuestro reino. Así que debemos asegurarnos de orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Y muchas veces creo que oro y está bien derramar los anhelos de tu corazón. Es algo que podemos hacer ante el Señor, pero a veces oro con egoísmo. A veces oro por cosas que no son acordes a la voluntad del Señor, así que hay que recordar que no es como el genio de una lámpara, al que le pides lo que quieres, lo que se te ocurra. Él lo dice en el contexto de todo el sermón, que dice: busca primero su reino, busca primero su justicia, que se haga su voluntad, que su reino venga a la tierra, así como es en el cielo. Se trata de Él y sus planes. Entonces, debemos asegurarnos de que al orar, pidamos todo de acuerdo a su voluntad, y a veces no oramos según su voluntad. También quiero mencionar que a veces las respuestas se tardan en llegar. No es que Dios no responda, sino que a veces las cosas tardan en desarrollarse, ya sea que llames a la puerta, ya sea que busques la presencia del Señor, o busques sabiduría, o busques claridad. He estado orando por mucho tiempo pidiendo claridad y sabiduría y entendimiento. Y todavía no obtengo todo, pero creo que a veces las cosas se toman su tiempo. Y a veces pedimos respuestas y debemos ser persistentes. No porque intentemos forzar una respuesta de Dios, como los gentiles que tanto hablaban, sino porque es un proceso y confiamos en Él en este proceso. Y el último punto es algo que les quiero sugerir, y solo lo descubrí en los últimos años. A veces Dios quiere hacer algo en nosotras, que es más grande de lo que le pedimos que haga por nosotras. ¿Me siguen? A veces Dios quiere hacer algo en nosotras que es más grande de lo que le pedimos que haga por nosotras. Y es algo que me ha pasado en el último par de años, y se los contaré en un momento. No me quiero adelantar. Y también podría ser que estés pidiendo, buscando y llamando según la voluntad de Dios, pero Él quiere hacer algo que es más grande de lo que te imaginas. O tal vez quiere hacer algo en ti en el proceso. Por mucho tiempo fui parte de algo muy grande que requería trabajo y mucho esfuerzo, y tenía miedo de llegar al final de todo el proyecto solo para darme cuenta de que solo lo hice para mi santificación personal. ¿Saben a lo que me refiero? Como cuando quieres hacer algo y luego termina todo y te das cuenta de que el Señor solo te estaba puliendo y cambiándote, y cuando terminas piensas: vaya, no había otra forma de hacer esto, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos hablando del misterio, no vamos a resolver todo aquí, pero sí creo que hay algunos matices que debemos considerar. Bien, esto es lo que quiero, que vean mientras seguimos leyendo el pasaje, porque Jesús no se detuvo ahí. No dice: solo te prometo, que nuestro Dios es un Dios que responde. Él continúa y cuenta una historia, y es una gran historia. Está en los versículos 9 al 11. Dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Esto es algo que los judíos hacían en su cultura. Se llama la lógica de mayor motivo. Y Jesús la usa en algunas partes de su sermón. En este caso, va de lo pequeño a lo grande. Su ejemplo es que si ellos, como gente malvada y pecadora, si hasta ellos saben darle buenos regalos a sus hijos, lo pequeño, ¿cuánto más querrá su Padre Celestial, lo más grande, darle cosas buenas a los que le piden? Entonces, cuenta esa historia, y hay muchas cosas en esa historia, porque si piensan en cómo era un pedazo de pan en ese tiempo, es muy posible que pareciera una piedra, ¿verdad? O una serpiente ondeando podría parecer un pez.
Así que lo que Jesús quiso dar a entender era no solo que el Padre Celestial quería darnos cosas buenas, también quería decir que el Padre Celestial no nos engañará. No hay ningún truco ahí, ¿verdad? Porque si Él dice que es pan, no va a cambiarlo por una piedra para timarte, para estafarte. Y creo que esto es muy importante, porque Jesús se está dando el trabajo de mostrarnos este tercer punto, que por naturaleza, nuestro Dios es un Dios dadivoso. Es un Dios que se goza al darnos cosas. Nos dice, si aún ustedes que son pecadores disfrutan al darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más querrá su Padre Celestial darles cosas buenas? Y eso me emociona mucho hoy, porque quiero que estén expectantes al hacer este estudio y quiero que empiecen a pedirle al Señor lo que Él quiere darles. Quiero que se lo pidas, porque Él quiere darte cosas. Tengo un profesor que aprecio mucho en el seminario, el Dr. Knut Heim. Es alemán. El otro día me envió un correo y al final del mensaje puso, conforme sigues sirviendo al Señor y a tu prójimo, no te preguntes qué puedes hacer por Dios, sino qué puede hacer Él por ti. Y pensé, eso suena como una teología terrible. Suena muy egoísta. ¿Verdad? Lo sé, suena muy mal. No podemos orar así. Y luego, entre paréntesis, puso Mateo 7 del 7 al 8, como diciendo, tengo un doctorado, dame la contra. Y puso una carita feliz, porque mi profesor me conoce, y sabía que pensaría, no puedo orar así. Pero me dijo, claro que sí. Pero había un detalle y es algo que se me pasó en el correo. Dijo, conforme sigues sirviendo al Señor y a tu prójimo, ¿lo ves? No se trata de decir, oye Dios, ¿qué puedes hacer por mí? Es parte del sermón del monte. Conforme sirves al Dios Todopoderoso y conforme sirves a la gente de tu entorno, pregúntale, ¿qué puede hacer Él por ti? Esa es la promesa y dice que ese es tu privilegio como su hija. Entonces, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos en las próximas 6 semanas? ¿Podemos pedirle a Dios que haga cosas grandes y poderosas por nosotras? Porque su naturaleza es dadivosa. Eso es lo que Jesús se esfuerza tanto en mostrarnos. Y el último punto, ya para terminar, es que Jesús no solo nos revela la naturaleza personal de Dios Padre, no solo la naturaleza proveedora de Dios Padre, no solo la naturaleza dadivosa de Dios Padre, sino que también nos revela la naturaleza bondadosa de Dios Padre. Y ahí comenzó el mensaje, ¿es Dios bueno? Y Jesús se toma el trabajo en estos pasajes y en el Padre Nuestro de decirnos, sí, Dios es bueno. Y me pregunto por qué Jesús se toma el trabajo de revelarnos que Dios es bueno. ¿Sabes lo que creo yo? Que es porque la bondad de Dios no siempre es obvia. Porque vivimos en un mundo quebrantado, caído y pecador. Y no es que no sea verdad, pero a causa de ese quebranto y a causa del dolor, a veces no es obvio. Por eso Jesús dice, sí, tienes un Padre bueno. Estaba hablando con otras de las maestras y les contaba que, como mujer soltera, a veces la gente se acerca y me dice, Jesús es como tu esposo, y yo digo, no, en verdad no. Pero quiero decirles algo. Si me dijeran eso, lo recibiría con amor. Yo no. Pero te diré lo que sí creo. Dios, como Padre, mi Padre. Y he sido soltera toda mi vida y me siento agradecida y me siento llena, pero como saben, y si hay otras personas solteras aquí, saben el peso que a veces llevamos solas. Y Dios, como mi Padre celestial y bueno, es muy importante para mí. Y yo le cuento todo lo que hace la gente, hasta las acuso con Él. Le digo, estas personas me estafaron, estas personas se aprovecharon de mí, me están pasando por encima. Necesito, Padre, que luches por mí. Es una oración comunitaria.
Cuando Jesús dice tu Padre, lo dice para todos. Por eso su oración empieza con Padre Nuestro. Así que juntas, al estudiar la oración, unámonos como sus hijas y démosle gracias por ser nuestro Padre bueno.